Gracias, Laura. Y ahora de viva voz, el diputado del PRI, Guillermo Lerdo de Tejada, presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso de la Ciudad de México. Muy buenos días, diputado. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Seguramente estás al tanto de estas y otras estadísticas respecto al estado de la infancia. Como bien sabemos, UNICEF publica el Estado Mundial de la Infancia y hace énfasis en lo que ocurre en México. Y bueno, aquí tenemos también nuestras propias mediciones, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Todos, desde el Congreso, desde los medios, desde los gobiernos, para tratar de paliar este deterioro terrible, vergonzante de nuestra infancia. Diputado, te escuchamos. Al contrario, Ricardo, muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y en esta fecha tan importante, pues que generalmente nos lleva pues a recordar los temas de niñez, pues que no sea nada más un tema de celebración al aire, ¿no? Sino que sea Sí, te escuchamos. Entonces estamos con los temas de niñez y qué es precisamente lo que tenemos que hacer para mejorar. La nota que presentabas, pues precisamente dabas cuenta de algunos de los retos que enfrenta la niñez, de algunas de las cifras que sin duda pues son pues preocupantes. Te doy algunas otras. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, 4 de cada 10 niños todavía viven en situación de pobreza. No tenemos todavía una cobertura universal, por ejemplo, en temas como derecho a la identidad, en acceso a agua potable, en el acceso que tiene la niñez a la educación preescolar. Todavía 70,000 niños, Ricardo, 70,000 tienen que trabajar para poder aportar, subsistir para sus familias. Es decir, existen retos importantísimos. Y lo que ha prevalecido durante muchos años, Ricardo, pues es una visión asistencial. Es decir, no es una visión de derechos, no es una visión donde el gobierno y sus instituciones trabajan pues para afrontar estas necesidades, sino que los temas de niñez por muchos años se venían abordando pues de cómo se dan precisamente apoyos asistenciales. Me parece que esta invisibilidad que existía no permitía precisamente atender y avanzar la agenda de niñez. A partir de hace unos años ha venido cambiando el paradigma, por lo menos desde las instituciones. Contamos con una reforma constitucional que se hizo hace unos años, donde se incluye por primera vez el interés superior de la niñez en la Constitución. A partir de ahí se crea la primera ley a nivel nacional y de ahí en los estados de los derechos de niñez. Se crean las primeras instituciones ya especializadas, no en la asistencia, pero sí en el que ya existían, como el DIF, por ejemplo, o los DIFs, pero ya las nuevas instituciones encargadas de una política pública integral, que son los famosos CIPINAS, las Secretarías de Protección de Niñas y Niños. Es decir, está cambiando o empezando a cambiar, después de muchas décadas de una visión asistencial, Ricardo, la visión de que se tiene que atender a los niños, a la niñez, con una visión de derechos, que se requieren políticas integrales, que se tienen que atender todos los temas, desde violencia, que son precisamente los casos más graves de abuso, tanto físico como sexual muchas veces, que se tienen que atender temas de educación, temas de salud. Es decir, necesitamos cambiar la forma en que vemos a la niñez, Ricardo, para hacer mejores políticas públicas. Mencionaste una frase clave, políticas integrales. Sería ingenuo, Guillermo, sería mucho pedir que desde el Congreso, junto con el gobierno, y te decía la convocatoria, no sé, a otros factores que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, entre ellos los medios, la iniciativa privada. Sería muy ingenuo pensar en una estrategia, como tú dices, integral en favor de la niñez mexicana. Pues mira, Ricardo, creo que ya hay esfuerzos, no partimos de cero. Como te comento, a partir de hace unos años para acá, particularmente desde el 14, cuando se incluye el interés, o se reconoce más bien el interés superior de la niñez en la Constitución y se crean estas leyes e instituciones que te digo, se empieza a crear una política pública integral. Todavía obviamente con muchísimos retos, lejos por supuesto pues de los objetivos. Todavía estamos enfrentando muchas resistencias en todo el país de cómo trabajar en estas agendas,
pero me parece que se han ido avanzando. Ha habido un rol fundamental, Ricardo, y aquí lo tengo que reconocer para que tú y tu auditorio, por supuesto, lo sepan, sí, de muchas organizaciones de la sociedad civil, expertas y especialistas en temas de niñez, que de verdad han sido punta de lanza en llevar estas agendas al debate público, en lograr que se hayan cambios a las instituciones. Es decir, ha habido un esfuerzo porque México tiene, Ricardo, lo decías de UNICEF, pero hay muchísimas organizaciones nacionales y locales muy especializadas y sobre todo muy comprometidas con los temas de niñez, que han llevado estas agendas a nivel federal y a nivel local. Me parece que hoy el reto, Ricardo, está en cómo en este ambiente político trabajamos y seguimos trabajando en estas alianzas con la sociedad. En los temas de niñez, las organizaciones de la sociedad civil juegan un rol fundamental. No. Y me parece que en estos momentos complejos, lejos de denostar estas organizaciones, lejos de señalarlas, de ponerles etiquetas, lo que tenemos que construir las mayores alianzas posibles con la sociedad y con las organizaciones para avanzar en todos los temas, pero particularmente en los temas de niñez, donde las organizaciones juegan un rol fundamental y han sido las grandes impulsoras de los temas de niñez. Que no queramos, Ricardo, inventar el hilo negro. Ya hay muchos avances. Me parece que luego la tentación de los gobiernos entrantes, como ya lo vimos, es querer partir de cero, querer borrar todo lo que ¿Te refieres a casos como las agendas, ¿no? ¿Te refieres a casos como las estancias infantiles? Sin lugar a dudas, que una política que tenía un gran reconocimiento, que estaba avalada por organizaciones como el Coneval, o por instituciones como el Coneval, que tenía evaluaciones por la Auditoría Superior, que tenía muy buenas evaluaciones por parte de los usuarios, es decir, los padres y las madres, y de repente se pretende borrar y desaparecerlo para dar pie a una política ahora de transferencia de recursos que nadie garantiza que los recursos lleguen a la niñez, ¿no? Es decir, este tipo de situaciones son las que, en lugar de avanzar en las agendas, Ricardo, a tu auditorio, me parece que son un retroceso. Deberíamos de recuperar lo bueno, hacer un diagnóstico de qué cosas tienen que funcionar o pueden funcionar mejor, y a partir de ahí construir para adelante, no en un retroceso. Me parece que hoy, por ejemplo, que se tenía pensado la primera reunión de este sexenio, de esta administración, del CIPINA, se manda una mala señal, que el presidente no la vaya a encabezar, ¿no? Me parece que lo que sucede ahí, es que dejen claro que la niñez no necesariamente es una prioridad de esta agenda. ¿La reunión del qué, perdón, Guillermo? Como te comentaba, una de las instituciones que se crean es el CIPINA. El CIPINA es el Sistema Integral de Protección de Niñez. Es un sistema que se crea a nivel federal y cada uno está replicado a nivel estatal, donde confluyen, Ricardo, todas las secretarías, organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Es decir, es un espacio de coordinación y de articulación en temas de niñez. Se tenía pensada o se tiene planeada hoy la primera reunión del sistema a nivel federal. Se había comentado que sería encabezada por el presidente de la República, y el día de ayer se comentó que el presidente ya no la encabezaría. Probablemente porque es un invento de la administración anterior. Hay un rompimiento Ricardo, total. Perdón, pero son políticas que se han hecho, como te decía, con el trabajo de especialistas, de organizaciones, de muchos esfuerzos, de muchos años de llevar estos temas al debate público y de finalmente tener instituciones. No pueden ser, perdón, Ricardo, temas de personas. A ver, ¿me permites? Tenemos que hacer una pausa y concluimos. Claro. Sí, por favor. Por supuesto, sí. Estoy hablando, y la verdad ha sido muy aleccionador, con Guillermo Lerdo de Tejada, diputado del PRI, presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. Nos decías antes del corte obligado de la computadora que, palabras más, palabras menos, diputado, los de la niñez no pueden ser temas de personas o gobiernos, temas coyunturales. A ver, ¿cómo iba tu conclusión? Pues exactamente como lo comenta Ricardo. Los temas de niñez tienen que ser agendas transversales, tienen que ser agendas que crucen los sexenios, es decir, transeccionales, tienen que ser temas de instituciones, tienen que ser temas de leyes, tienen que ser de temas de presupuestos que se queden ahí para el largo plazo.
tienen que ser temas que se tengan con una visión integral, Ricardo. Es decir, no podemos quedarnos ni en visiones coyunturales, como tú lo comentas, ni en visiones, clientelares. Se necesitan políticas públicas, para atender los grandes retos que enfrenta la niñez en la Ciudad de México y en todo el país, que son diversos y que requieren la asistencia y la participación de todos, Ricardo. El gobierno no puede solo en muchos temas y particularmente en temas de niñez. Requiere construir alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, con la sociedad, para avanzar en estas agendas, Ricardo. El gobierno tiene que entender esto, tiene que entender que las organizaciones tienen aliados y que en las causas de niñez necesitamos de estas organizaciones que todos los días atienden a cientos de miles de niños en diversos temas, que están trabajando en temas de salud, de educación, en fin, en un sinfín de cosas. Y necesitamos entender esto, Ricardo. Me parece que si queremos todos los sexenios, como te comentaba, inventar el hilo negro, reinventar todo, pues no avanzamos, Ricardo. Necesitamos partir de las cosas que se han hecho bien, corregir lo que no se haya hecho bien y ir hacia adelante. Me parece que el gobierno tiene que entender eso en temas de niñez. No podemos depender de las personas, necesitamos hablar de instituciones. Eso es lo que le sirve a México. Bueno, para este propósito, y hemos estado en este tema comprometidos desde hace mucho, pero renovamos nuestro compromiso contigo, diputado. Este espacio se queda abierto, Te agradezco mucho, Ricardo, y encantado pues de seguir platicando contigo, con tu auditorio, de estos temas de niñez que son importantísimos, que sirva esta fecha, es decir, el Día del Niño, pues para recordarnos a todos de no quedarnos nada más, que sí, por supuesto es importante, no quedarnos nada más en una celebración, sino hacer un compromiso diario, permanente, pues de trabajar en favor de la niñez de México, que tanto lo requiere. Guillermo Lerdo de Tejada, diputado del PRI, presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Ricardo, gracias a ti, gracias a tu auditorio y que tengan todos un excelente día. Te lo aprecio mucho, gracias.